Lo más extraño, lo más terrible fue entender que si las cosas se hubieran hecho bien, el papá y la mamá no hubieran sobrevivido, pero las nenas sí. Soy Virginia Kramer, soy médica, soy especialista jerarquizada en clínica quirúrgica y especialista consultora en medicina legal. Soy titular de la Cátedra de Medicina Legal y de Bioética de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y también profesora adjunta de Bioética y Ejercicio Profesional en la Universidad de La Plata. ¿Qué hace una médica forense? Para poder ser médica forense, primero hay que ser médica legista. Para esto hay que recibirse de médica, hay que estudiar medicina y luego hacer un posgrado en medicina legal. Pero si se trabaja dentro de los poderes judiciales, pasa a ser médico forense o médica forense, porque dentro del foro, dentro del fuero, dentro del poder judicial, la terminología cambia. ¿La medicina forense y la criminalística es lo mismo? No, claramente que no. La medicina forense se dedica, entre otras cosas, a investigar en los casos de personas vivas distintos tipos de violaciones a los derechos humanos, como pueden ser abusos en las infancias, la violencia de género, la violencia institucional. ¿Y qué hace la criminalística entonces? Nos habla del lugar del hecho, nos habla de cómo levantar las pruebas en un lugar del hecho, ya sea en el caso de una persona viva o en el caso del hallazgo de un cadáver. ¿Qué hay que estudiar para ser forense? Primero tengo que tener mi especialidad y luego formarme en un equipo interdisciplinario y con los conocimientos propios de cada disciplina en el área forense. ¿Qué hace un forense en la escena del crimen? No es lo mismo lugar del hecho que escena del crimen. Lugares del hecho son todos los lugares a los cuales nosotros llegamos y encontramos, por ejemplo, una persona sin vida. Solo cuando tenemos la certeza de que se produjo en ese lugar la muerte de esta persona, estamos hablando de escena del crimen. Hay una secuencia que debe seguirse. Lo primero y principal es preservar el lugar de los hechos y o escena del crimen. El primer profesional que ingresa es el fotógrafo, porque deja inmortalizada toda la escena. Después del fotógrafo entra el planimétrico. ¿Qué es lo que hace una persona que se dedica a la planimetría? Hace un plano con medidas exactas del lugar y de cada una de las cosas que se encuentran dentro del lugar. Luego de planimetría entra la persona que se dedica a rastros. Pone los cartelitos al lado de cada una de las evidencias. Después de que se ponen todos estos cartelitos, se retira y vuelve a entrar el fotógrafo. Vuelve a inmortalizar todo lo que se encontró y recién cuando se retira, recién ahí entramos los médicos forenses. ¿Qué herramientas usa un médico forense? En realidad la herramienta más importante que utiliza es el cerebro. Uno utiliza los ojos, los oídos, utiliza el olfato. Algo que le produce mucha impresión, por decirlo de alguna manera, a la gente es pensar el olor que existe dentro de las morgues. Los olores son muy importantes. Y el tacto. Lo que utilizamos son elementos cortantes, como puede ser un bisturí, y como última herramienta, pero no por ello menor, el compromiso. ¿Quién y por qué se puede solicitar una autopsia? Existen las autopsias clínicas y existen las autopsias médico-legales. Las autopsias clínicas son aquellas que se utilizan para conocer cuál fue la causal de la muerte en una persona que se presume que su muerte ha sido una muerte dentro de las que denominamos una muerte natural, es decir, existe una patología que lleva a la muerte y para poder constatar fehacientemente cuál fue la causal de la muerte, lo que se realiza es justamente una autopsia clínica. Cuando se trata de una muerte traumática, una muerte violenta y o sospechosa de criminalidad, es obligación de los profesionales solicitar una autopsia médico-legal. ¿Cuánto tiempo permanece un cuerpo en una sala de autopsias? Hay un tiempo previo en el cual el cuerpo llega
y ahí los cuerpos son preservados en frío. A medida que avanza el tiempo, por procesos biológicos, el cuerpo se va degradando a través de lo que termina siendo la putrefacción, el accionar de las distintas bacterias que conviven con nosotros mientras estamos en vida, pero cuando fallecemos hacen una gran fiesta y empiezan a expandirse por todo el cuerpo y producen esta putrefacción. Luego llega el momento de la autopsia en sí misma. Luego vuelve el cuerpo al frío y, salvo que haya alguna duda o algún procedimiento extra que deba realizarse, el cuerpo debería ser entregado a los deudos para que le puedan dar sepultura. ¿Qué se puede determinar en un peritaje forense? Todo. Puede determinar la existencia o inexistencia de lesiones, de abusos sexuales, de malos tratos, de torturas, de vejámenes, y además puede determinar cuál es la causal de la muerte de una persona. ¿Qué es lo más extraño que encontré en una autopsia? Es el hecho de, antes de entrar a la autopsia, reunirme con los familiares, sentarme a explicarles cuál va a ser el procedimiento y que me miren y con una sonrisa y me dicen algo que la ciencia no puede sostener. Me dicen: entra tranquila, Virginia, porque yo hablé, porque hablan en sus sueños con sus seres queridos, y llegan a la entrevista y me dicen: yo hablé con Facundo, yo hablé con Lucía, y me dijo que entres tranquila, porque te van a ayudar a encontrar lo que les pasó. ¿Qué se hace con los órganos de los cadáveres? Si bien lo que hacemos es, sí, claro, durante la operación de autopsia, tomar biopsia de distintos órganos, radica la importancia de esta pregunta en el hecho de que hay que desmitificar que se pueden robar los órganos, porque esos órganos ya han entrado en este proceso de muerte hasta que llegan al final y no son aptos para trasplante. Las familias tienen que tener la tranquilidad de que lo hacemos para tratar de ayudar y que de ninguna manera no hay posibilidad de que esto sea utilizado para otra cosa. ¿Cuáles son los casos más frecuentes? En mi experiencia desde la consultora hay 3 ramas que son las más habituales. Los casos de violencia de género y femicidios, los casos de violencia contra las infancias y los casos de violencia institucional por fuerzas de seguridad. ¿Cuál fue el caso más extraño que me tocó? No puedo hablar de más extraño, sí puedo hablar de uno de los más dolorosos. El caso de una familia que trascendió mediáticamente, que eran el papá, la mamá y 2 nenitas que iban en un auto de viaje a visitar a una familia y desaparecieron. Lamentablemente no se utilizaron los protocolos que debían utilizarse para poder encontrar a esta familia. Cuando se encontraron los 4 cuerpos y me tocó hacer la autopsia de los 4 cuerpos, lo más extraño, lo más terrible fue entender que si las cosas se hubieran hecho bien, el papá y la mamá no hubieran sobrevivido, pero las nenas sí, por el mal accionar del Estado. La policía dijo que había rastrillado el lugar donde luego se encuentra el auto volcado y las 4 personas vulneradas, fallecidas. Si se hubiera llegado antes, las nenas hubieran podido sobrevivir. Quedaron agonizando, no sabemos cuánto tiempo, y luego sometidas a la fauna del lugar para ser devoradas por la fauna del lugar. Y eso me parece atroz.